estación que nos regaló un vasito. Sí, una botella pero un vasito. Porque ahí miren. Ok, bueno, entonces estamos 5, 4, 10. Les damos la bienvenida al programa número 40 de su podcast favorito, creo, Pera de Olmo. Mi nombre es Fernando de León y primero que nada queremos agradecer a la Secretaría de Cultura, al programa de estímulos fiscales LK Nahueame, así como a las dos grandes empresas que decidieron invertir su dinero en este proyecto, Superior Industries e Interceramic. Muchísimas gracias por creer en esto y espero me gustaría ver el nombre de estas empresas en algunos de los nuevos proyectos que están por salir que fueron aceptados en esta convocatoria pasada. Gracias al equipo, está el equipo completo, tenemos equipo completo hoy y pues ahora hablando de la Secretaría de Cultura nos acompaña gente de casa, entonces no vamos a ser tan críticos el día de hoy vamos a ser mesurados hasta donde se nos permita. No, ya dijeron atrás que no. Nos acompaña directamente de Alas y Raíces. Estoy muy emocionado por este programa. Justamente ahorita antes de comenzar hablábamos de lo difícil que suele ser mantenerse en trabajos que tienen que ver con gobierno, en instancias gubernamentales. Sin embargo, ya tiene bastantes años trabajando ahí. En Facebook está como Dani Pizarnik, pero es Daniel Muñoz. Daniel Muñoz Millán. Millán. Me acordaba del Millán. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, gracias por venir. Justamente ahorita que comentábamos, tú trabajas en Alas y Raíces. Sí. Y me decías que ya tienes 10 años trabajando ahí. Sí, ya tengo 10 años, casi voy a cumplir 11 ya. ¿Cuál es el secreto para mantenerse? Pues no, la verdad no sé. Yo creo que más bien depende del programa y el compromiso de cómo te vinculas tanto laboralmente como emocional con la actividad y cómo te ven. Yo pienso que desarrollas tu trabajo, no sé. Egresado de la Facultad de Artes. Fíjate que tu caso particular, bueno, no el tuyo, el de varios. Alexis también es un caso, sí. Hay de Borunda y Maga y hay muchos casos, ¿no? Que a mí lo que se me hace muy, muy interesante y creo que es muy importante es el hecho que son egresados de una carrera de artes, pero que están en otro lugar que no es el aula de clases, ¿no? Porque se pensaría muchas veces que el salir de artes, lo inmediato es ir a dar clases, y creo que lo comentábamos con Mayra el programa pasado. Pero estos casos en los cuales los egresados están en campo, están trabajando en otras partes, están desarrollando la labor profesional, es muy interesante. Y tú lo has hecho por mucho tiempo en Alas y Raíces. Sí, de hecho lo empecé a hacer antes de salir de la carrera. Ya estaba yo en Alas y Raíces hice servicio social. Entonces así fue como conocí el programa, como empecé a interactuar ahí con sus procesos y sus actividades. Y ya, como les gustó a las personas que estaban en esa administración, como yo desarrollaba mis actividades ahí dentro, me invitaron ya como de una forma más profesional. Y ya me quedé ahí para siempre. Es el clásico de que hago mis prácticas aquí y aquí me quedo a trabajar, ¿no? De estos casos de éxito que como que le pasa más a otro tipo de carreras, ¿no? Como a un contador, ¿no? Que llega a una empresa y, oye, tú cuentas muy bien, quédate con nosotros, y ya se quedan eternamente. ¿Qué haces en Alas y Raíces? ¿Cómo es el programa de Alas y Raíces? Bueno, el programa de Alas y Raíces tiene como que nombre institucional Programa de Desarrollo Cultural Infantil, y aborda todas las actividades culturales que hace la Secretaría de Cultura o la mayoría de las actividades dirigidas a infancias y adolescencias, desde los 0 hasta los 17 años. Hace como un año y medio más o menos se está proponiendo que se acerque hasta los 29 años, o sea, también acercarse a las juventudes. Okay. Pero durante todos los años que lleva el programa se aborda principalmente de 0 a 17 años.
Es como la Secretaría de Cultura o el Ixicult en su momento, porque estaba desde que estaba el Ixicult, pero para niñas, niños y adolescentes. ¿A ti te tocó Ixicult? Sí. Sí, ¿Ixicult o Secretaría de Cultura? Ay, es que los dos tienen sus pros y sus contras. Ajá. Pero pienso que... Ay, no sé. Pues es que el hecho de que sea Secretaría de Cultura siento que le da mucho peso a los programas y a muchas de las actividades. Uh-huh. Pero los procesos administrativos relacionados con ya no ser una institución descentralizada se han vuelto muy difíciles. Sí, muchos artistas hablan de la burocracia, cómo ha entorpecido muchas cosas. Sí. Hijo, esa pregunta, ¿quién se? Aquí Kigra, ¿no? Pero Kigra lo dijo Ixicult, sin dudarlo, ¿no? Pero desde el punto de vista del artista, ajá, sí, pero desde dentro, pues ya es otra cosa. Entonces, sí. La verdad, yo no sabría si Ixicult o Secretaría de Cultura. Es que los dos tienen cosas positivas. O sea, pienso yo que el peso de una secretaría es mucho más importante para la vida cultural. A lo mejor no específicamente para el artista, pero pienso que sí hay cosas como positivas. Y cuando era Ixicult, tenía sus pros, como esos procesos administrativos que eran más cortos o había menos cantidad de requisitos para poder estar ahí como artista. Pero sí, no sé. Oye, ¿desde cuándo empieza tu interés por lo artístico? ¿En qué momento? Porque también ahorita estábamos platicando antes de entrar a cámaras y eso es un tema que a ver si podemos ahondarlo un poco más, que estuviste en el CEDART. Sí, estuve en el CEDART. Entonces, ¿en qué momento empieza tu beta humanista artística y por qué? Pues yo creo que esto a lo mejor suena cliché y muchas personas no sé si lo hayan dicho, pero siempre sentí como una inclinación extraña hacia las artes. Yo siempre que hablo sobre mi infancia les comento que yo nunca supe que existía una universidad en artes, ¿no? O escuelas en artes. O sea, yo pensaba que eran cosas que uno hacía como porque le gustaban, como un hobby, como algo que había en la vida. No que hubiese una facultad de letras o de artes plásticas, música, danza, teatro. Entonces, siempre me gustó mucho pintar y dibujar. Cuando era niño en la primaria dibujaba y vendía los dibujos, ¿no? A los otros niños y así de caricaturas y cosas así. Y siempre tuve como habilidad. Tengo un poco el pensamiento de que es porque soy gay. Y creo que esa sensibilidad me hizo inclinarme a esa parte. Uh-huh. Y porque mi familia todos son como hombres muy masculinos y así. Todos saben hacer de todo, ¿no? Albañilería, mecánica, electricidad. Todos saben hacer todo. Ajá. Y yo me sentía como un poco diferente. Y mi inclinación siempre fue como a las cosas más artísticas. Y mi intención principal era estudiar psicología o química, algo como por ahí. Hasta que un compañero de la secundaria me dijo, ¿sabes qué? Hay un bachillerato en arte. Y fue como que explotó mi cabeza. Ajá. Yo ya había entrado en ese momento al bachi. Estuve en el bachi 8. En el bachi 8. Sí. Y le dije a mis papás, ¿saben qué? Pues me acaban de decir esto. Se acabó, a mí me gusta. Y me dijeron, está bien, nada más termina este año ahí y ya te cambiamos. Y ya me cambié. Y entré al CEDART y explotó mi cabeza así totalmente. Y no sé, fue como la mejor etapa de mi vida hasta ahorita ha sido el CEDART. ¿En serio? Sí, hablando así del arte y la cultura y todas las experiencias, el CEDART fue un boom increíble en mi cerebro. Tú como egresado del CEDART, ¿qué crees que falta? Porque lo que yo, o sea, no que le falta al CEDART, lo que yo veo es que hay como que preparatorias o algo, cosas que son tecnológicas, pero... ¿Qué pasó? Que me quité el micrófono de la cara. ¿Así? Así mero. Gracias. Quería ser más discreto al respecto, pero pues bueno. Ahí tienes un micrófono, Che Luis. Quería
se oye. Quería ser más discreto al respecto. Ya, ok. ¿Por qué no hay una vinculación fuerte entre la Facultad de Artes o en aquel entonces Instituto de Bellas Artes con el CEDART? Te lo digo por lo siguiente. Yo veo que hay, no sé, prepas o que estas salidas más tecnológicas y todo, y mucha gente sí se va directo a los techs o a estudiar otro tipo de carreras, ¿no? Sin embargo, uno pensaría que el CEDART es el paso como el trampolín. Como el trampolín, sí, exactamente, para ir a la Facultad de Artes. Y no es cierto, o sea, no muchas de las personas que estudian en el CEDART terminan estudiando en la Facultad de Artes. De hecho, creo que son pocos los que llegan del CEDART a la Facultad de Artes. ¿Qué crees que pase ahí en ese intermedio? Creo que... yo creo que es la madurez que tienes en esas edades. Bueno, la madurez y la familia. Yo vi que muchos de mis compañeros no siguieron en la carrera de las artes, principalmente por la familia, ¿no? Como que te dan un gusto previo de, bueno, o sea, sí puedes estudiar en el CEDART, pero cuando salgas de ahí tienes que buscar una carrera seria. Ajá. Y pues tu madurez como alumno que... como que no sabes hacia dónde dirigirte. Lo interesante del CEDART es que, bueno, cuando yo estuve ahí, porque creo que ahorita ya cambió un poco la currícula, es que ingresas y vives las 4 áreas: música, danza, teatro, artes plásticas, bueno, las 5, y literatura. Es verdad, porque también varios del CEDART terminan en filosofía y letras. Sí. Y conforme va avanzando los semestres, vas dejando. Y al final, creo que el último año te quedabas con tu específico, como tu elección final. Y pues conforme vas avanzando, como que pienso que no sabes cómo a dónde dirigirte. Pero creo que es que el CEDART está muy chido. Entonces... por ejemplo, hay personas que se van también por la psicología porque te dan clases como de humanidades en general. Y algunas se van a la psicología, a las letras, a las distintas áreas artísticas o a la docencia de algún tipo. Y pues sí. Pero pienso principalmente que es la familia o el común social que te guía hacia ciertas cosas. Y pues sí. Creo que puede ser, fíjate. Y tú, cuando recién llegas a la Facultad de Artes, te lo digo porque la experiencia que yo tengo con los que llegan del CEDART a Artes y que toca darles clases son inmamables. Son así de que ya saben hacer todo, ya saben preparar la tinta, ya saben hacer absolutamente todo. Y es bien difícil decirles algo nuevo. Es que yo ya sé hacerlo de esta manera y que no sé qué. Y pues obviamente porque sus compañeros, a mí me toca en gráfica, ¿no? Que es en donde estoy, ¿no? Porque pues sus compañeros en primer lugar cuando entraron ahí no sabían ni siquiera que era gráfica, ¿no? Y ellos ya traen un conocimiento. Entonces a veces sí llegan y como que traen halo de grandeza alrededor. No me acuerdo, ¿cómo fuiste tú de cuando llegaste a la facultad? Híjole. No, yo siempre he sido como muy tranqui, como muy así. Me gusta mucho aprender y según yo llegué muy así como tranquis. Es un conflicto muy grande. Sí, hay un conflicto como al enfrentar esa situación, porque tú crees que todos los que van a entrar a artes van como tú, ¿no? O sea, que les interesa, que han investigado, que han hecho algo. Entonces tú llegas y luego les empiezan a enseñar a dibujo 1, a cómo hacer el degradado de lápices o qué es el óleo y como dices tú, qué es la gráfica o qué. Entonces tú llegas y dices, o sea, estoy en una universidad, ¿no? O sea, porque no lo saben. Sí, o sea, y pasa tanto en ese aspecto académico como en el aspecto de las vivencias. Porque cuando entras al CEDART, bueno, no sé si ya se hayan implementado, según yo no. Te dejan ir vestido como quieras, tu corte de cabello como sea. Empiezas a vivir muchas experiencias que viven los universitarios. Entonces a mí me pasó que cuando llegué, mis compañeros eran así de no, hay que no entrar a la escuela, peda y vámonos. Porque eres universitario, ¿no? Y puedes hacerlo libremente, muchas cosas que no te dejaban en el bachilleres o en el Cebetis o así.
Y es un conflicto muy grande. A mí me pasó esa parte, como de que entrar y decir, cabrón, o sea, no, mi compañero es que yo me voy a pintar el cabello azul y yo así de, o sea, estamos en una universidad, o sea, pero esa era como mi parte nerd. En el otro aspecto, en el académico artístico, pienso que es como ese choque, como que tú esperas como aprender más cosas o ver como una competencia con habilidades de otros compañeros. Y pienso que puede ser eso que se les suba, pero obviamente que en el CEDART es muy poco el tiempo que tú ves las técnicas. Es como una embarrada, ¿no? O sea, te las muestran y haces un ejercicio o dos y cambias. Vas siguiendo la otra técnica y otra técnica. Entonces, eso fue lo que a mí me atrapó, como el que va a haber más tiempo como para experimentar de forma profesional. Además, en el CEDART, como es una prepa, muchos de los materiales son como básicos, no hay como... pues sí, materiales más especializados para utilizar. Y es algo muy chido que a lo mejor pueden abordar con los chicos que van entrando, como de, qué chido que traes esta experiencia, pero vamos a tratar de abordarlo con más tiempo y con materiales profesionales, porque evidentemente la calidad de tus productos es muy diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en el CEDAR tuve grabado en madera. Silografía. Pero era con madera de muy mala calidad, con gubias horribles, ¿no? Entonces eran como ejercicios muy básicos. Y ya en la universidad era como el tratamiento de la madera, qué tipo de madera, gubias profesionales, ¿no? O sea, como un abordaje más chido. Y también pasa que a lo mejor tú eres un maestro chido, pero, por ejemplo, cuando yo entré, había un grupo de maestros gays, que no voy a decir sus nombres, pero que todos los conocemos. Y algunos sufrieron con algunos, que me caen muy bien. Pero cuando entré, sí sentí una especie como de... no acoso, pero como a un abordaje como de... pues eres del CEDART, ¿no? Pues ya los conocemos y no, pues entonces eso como intimidación es la palabra. Entonces sí hay como a lo mejor una resistencia cuando entras, si empiezan a tratarte así como en, no, pues ya sabemos las estrellitas y aquí no es como en el CEDART y empiezan a atacarte y atacarte y tú empiezas así como o sea, ¿por qué hay ese ataque conmigo y los que están aprendiendo a hacer sombras con el lápiz? O sea... No, o sea... Oye, ¿cómo llevas un equilibrio en tu vida? Ahorita estás en Alas y Raíces, ya tienes mucho tiempo en Alas y Raíces. Veo que a veces subes dibujos en tus redes. Veo que no sé si estás produciendo constantemente o sigues trabajando o ejercitando. Eres pintor, si no mal recuerdo. Sí. ¿Tienes un equilibrio? ¿Sigues produciendo y lo equilibras con tu trabajo en Alas y Raíces? ¿De qué manera lo llevas? ¿De qué manera lo manejas? Es muy difícil. Sí. Es súper difícil. Yo veo, por ejemplo, que ustedes como docentes o personas que están en el aula, pero que además tienen todos no los materiales, pero el espacio para producir y así, se me hace muy chido. Pero yo la mayoría de mi tiempo estoy en un escritorio, en la oficina, planeando y gestionando, ¿no? Y así. Y es muy complicado, muy, muy complicado. Especialmente porque en el programa de Alas y Raíces soy operativo y también un poco de administración del recurso. Entonces, mi horario es un horario normal de oficina, de 9 a 4, pero... se puede extender, ¿no? O si tengo eventos o si tengo que salir de la ciudad o así, pues menos tiempo. Y se dificulta mucho producir. Sí es algo como que me afecta y a veces tengo un conflicto personal muy grande porque me gusta mucho crear. Y lo que he resuelto es hacer como procesos godines creativos. Hago muchas ilustraciones porque siento que es como un proceso más rápido y me permite como seguir trabajando la imaginación, lo creativo, ¿no? Como todo eso. Entonces busco como recursos. Entre ello, por ejemplo, está que
hago... escribo palabras extrañas o cosas así, voy sacando palabras y voy haciéndolas. O me pongo retos con amigos o... Eres muy activo en el Inktober, ¿no? También. Sí, también en el Inktober. A veces no logro terminarlo porque también sí es súper demandante. Pero sí, o sea, por ejemplo, tengo un amigo con el que leemos y leemos cuentos porque también esa es otra actividad que me permito a veces. Me gusta mucho leer. Entonces lo que hice fue cada viernes elegir un cuento corto de máximo 15 páginas. Y me gusta mucho el terror, la ciencia ficción, la fantasía, ¿no? Y así. Y con base en esos textos hago una ilustración. Entonces siempre estoy tratando de hacer algo para no secarme creativamente y para que mi técnica no disminuya tanto. Y pues sí, eso es lo que hago. Oye, ahorita dijiste lo de la difusión, ¿no? Pues ahora realmente gran parte de tu trabajo Godín en Alas y Raíces, bien lo mencionas, ¿no? Tiene que ver con eso. ¿Cuál es el mayor reto que tienes dentro de lo que es la difusión? Yo creo que institucional, porque pues básicamente parte de la institución. ¿Cuáles son los retos a los que te has enfrentado? Pero ¿cómo la difusión? Por ejemplo, desde Alas y Raíces, ¿no? Desde la difusión de lo que hay, de lo que hacen, de lo que trabajan. Okay. Porque no sé, muchas veces veo, o es el sentir de muchos, el hecho de que las cosas no llegan a donde tienen que llegar, no se conoce realmente qué es lo que está sucediendo. Como retos institucionales de difusión, ¿cuáles crees que sean los más difíciles de enfrentar para llegar, para que las cosas peguen y tengan un boom fuerte? Pues es que es complicado. Pienso que lo principal que se tiene que hacer es sí que exista una difusión porque se tiene que dar a conocer todo lo que uno realiza dentro de la institución. Pero yo pienso que todo lo que se realice con recursos públicos debe de llevarse a los espacios. O sea, no... Sí, obviamente existe una difusión, pero no todas las personas tienen acceso a las mismas redes o a los mismos espacios. Entonces pienso que todo eso debería de buscarse de llevar a los espacios. Por ejemplo, algo que a mí me encanta del programa de Alas y Raíces es que nosotros principalmente trabajamos con infancias y adolescencias, pero que estén en situación de vulnerabilidad en cualquier tipo. Discapacidad, zonas de la periferia, casas hogar, albergues, víctimas de violencia, niñas y niños migrantes o hijos de jornaleros, etc. Entonces, lo que tratamos de hacer siempre es llevar las actividades a los lugares, a los espacios, a los albergues, a las casas hogar, a los centros de migrantes, a los hospitales. Y cuando no, hacemos las invitaciones directas, o sea, tenemos mucha vinculación. Yo creo que esa es la clave, tener vinculación. Aparte de hacer la difusión en medios y redes, tener una vinculación muy grande porque eso te facilita muchas cosas y llega la información de forma inmediata. Hay grupos de instituciones y de personas y asociaciones que se encargan de muchos tipos de públicos. Entonces, si tú ya ingresas a ese grupo, es muy fácil que tú les digas, ¿sabes qué? Tengo esta actividad dirigida a niños indígenas o a infancias migrantes, etcétera. Y ya ellos se comunican con toda la comunidad o la población y les apoyan para llegar o tú llevas las actividades hacia allá. Varía mucho. Yo pienso que eso es lo principal, la vinculación. Y a nosotros nos ha facilitado mucho porque pues el recurso no siempre es abundante. Y depende. Y sí, depende. Y aunque para infancias y adolescencias casi es como que la gente piensa que no es como tan importante. Pero sí, yo creo que es la vinculación. ¿Qué hace falta o qué se puede fortalecer en la promoción de las artes para las infancias? Desde el trabajo de Alas y Raíces obviamente es importante. Y si lo viéramos desde estos dos frentes, ¿no? El institucional, ¿qué haría falta para fortalecer la promoción de las artes en las infancias? Pero desde tu vista o desde tu experiencia principalmente,
afuera. O sea, por ejemplo, yo veo muchos espacios independientes, veo mucha gente que trabaja, etcétera, pero pues trabajan como que en otro ámbito, ¿no? Como que las infancias están un poco relegadas. Sí. ¿Qué es lo que nos haría falta justamente para llegar más o promocionar más o que las artes lleguen más todavía a las infancias? Hay varias cosas. Primero, yo pienso que las instituciones educativas deberían de tomar con seriedad a las artes, porque creo que las artes generan pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas, abogan por una cultura de paz. O sea, las artes, cuando son desarrolladas en las infancias y adolescencias, propician que todo funcione mejor. En ese momento con ellos, en su manejo de emociones, etcétera, y conforme van creciendo, pienso que abonan mucho al desarrollo de la persona. Y creo que las instituciones educativas siempre lo ponen como de lado y te ponen al maestro de educación física que toques la flauta Yamaha. Sí, entonces ese es uno. También pienso que las y los artistas en general en el mundo deberían de darse cuenta de que las infancias también son un público que consume arte y cultura. Y por lo general existe este ego del artista de que yo quiero estar en el museo y yo el profesional, en el teatro, ¿no? Y así. Y en el mundo, por ejemplo, de Alas y Raíces, hay un grupo pequeño, pero muy trabajador de artistas que dirigen su arte a las infancias. Entonces es un sector que es un espacio más bien donde se puede generar una economía para el artista o el gestor o las y los creadores y que no lo están tomando en cuenta y que deberían de hacerlo. Por ejemplo, hay teatro para primeras infancias, o sea, teatro para bebés de 0 a 5 años. Y eso te abre mucho como la mente porque no te imaginas cómo es un teatro para bebés, ¿no? O sea, y profesionales internacionales hay, o sea, hay danza y música para personas con alguna discapacidad. Hace unos 3, 4 años, yo trabajé acompañando a una compañera que se encarga de un festival de arte desde la discapacidad. Y vino un chico que está en silla de ruedas y es poeta, se llama... ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. A ver si lo recuerdo ahorita. Okay. Es poeta, es bailarín de danza contemporánea y tuvimos también un chico que da fotografía para niñas y niños ciegos y las fotos súper chidas, o sea, increíble. Te las voy a enseñar después, te las mando. Y hace como juegos con luces y sombras. De esto cuando la cámara toma la luz y que tú vas dirigiendo la luz en un espacio oscuro. Ok, así como pintar con luz, dibujar con luz. Ajá. Pero es un producto de un artista ciego que es fotógrafo y él trabaja aparte de su labor como creador profesional con infancias ciegas. Y esa es otra parte, como que los artistas, las y los artistas empiecen a ver a la población infantil y juvenil como consumidores de arte. Y no sé, pienso que también es muy importante que la experimentación, que no se aborden las artes en las infancias y adolescencias como de forma académica y rígida como lo hace la institución. Donde las niñas y niños que están en danza clásica son martirizados, ¿no? Si no tienen el peso, si no lo hacen bien, si no se estiran, o si el dibujo que haces no es idéntico a la realidad, o si la obra de teatro no te salió bien y es profesional, ¿no? En Alas y Raíces está como esa perspectiva de que debe de ser, la importancia es el proceso del trabajo artístico y no el resultado, sino que sea una experiencia positiva de compartir, crear, imaginar, desarrollar muchas habilidades en el proceso de la creación. O sea, el resultado es como el bonus. Ajá. Es como lo que pasa, me salen varios TikToks a veces de niños jugando béisbol, pero son estos niños así chiquititos
Y me da mucha risa porque siempre el video dice, enfócate, cada vez que veas este video, enfócate en cualquier niño. Entonces realmente no están esperando ganar absolutamente nada. Simplemente les ponen un soporte para pegar a la pelota, le pegan a la pelota y pasa un sinfín de cosas en ese momento. Todos están corriendo hacia un lado, se están aventando la pelota. El niño que en vez de correr se va para otra parte. O sea, es un caos total. Pero justamente no importa si no importan las reglas en ese momento, importa lo que está sucediendo y yo creo que también tiene mucho que ver con esto que hablabas de la disciplina, ¿no? El hecho de que olvidarse de la disciplina y empezar a disfrutarlo y verlo desde otra manera. Me tocó una vez estar en Alas y Raíces. Es la feria del libro y de... ¿qué? No me acuerdo cómo se llamaba. Era en El Ángel. Era en El Ángel, algo de feria, no sé qué, pero era de Alas y Raíces. Era la Feria de Arte y Ciencia. Feria de Arte y Ciencia, eso, creo que sí. Y me dijeron que si podía ir a hacer serigrafía. Y fui y hice serigrafía. Entonces me dieron unos parchecitos de tela, unos retazos de tela. Entonces yo llevé unas cosas, una malla y todo, y llevé el logo de Alas y Raíces, ¿no? Entonces llegaban los niños de las primarias y yo les estaba explicando más o menos qué era la serigrafía, ¿no? Y cómo se hacía. Y luego ya les dije, pásenle para que cada quien vaya imprimiendo. Pero pues eran niños así chiquititos, ¿no? Entonces pues no tenían la fuerza para... Entonces yo imprimía, bajaba la malla. Entonces les decía, mira, voy a hacer esto para acá y le vas a empujar muy fuerte para allá, ¿no? Entonces para que imprimas. Obviamente yo lo imprimía cuando lo traía, pues ya lo imprimía yo ahí. Entonces ya los niños así como que batallando horrores para moverlo, ¿no? Pero cuando levantaba la malla... la cara de los niños de ver que la tela que no tenía nada le había aparecido un dibujo. Era así de que no puede ser. Sí, y les decía, ahora pasa con una chica que estaba ayudándonos para que lo ponga en la plancha y ya te lo puedas llevar. Entonces iban así con su parchecito cuidándolo. Entonces ya llegaban y lo depositaban en la plancha y ya lo planchaban, ¿no? Y hubo un niño de entre unos 10, 11 años, no me acuerdo cuántos años habrá tenido, que se quedó mucho tiempo ahí sentado y veía y pasó 2 veces y se iba y luego volvía y me preguntó, ¿en dónde puedo aprender a hacer eso que no sea aquí? Y le dije, caray, no, pues no. Le dije, estás muy chiquito, en la universidad cuando crezcas y ahí en artes puedes aprenderlo también en otras partes, ¿no? Trabajando. Entonces dije, en las secundarias, en los talleres estos gachos que hay, que yo estuve en electrónica, debería de haber uno de serigrafía. Sí. ¿Para qué? Para que los adolescentes se hagan sus playeras que tanto les gustan, hagan tantas cosas y aparte puedan tener un producto vendible y no una pinche alarma que ni sonaba que hacíamos nosotros o arreglar una bocina o coser un chal, no sé. Sí, es que las artes son súper aplicables en todo. O sea, y es como no se le da el peso que deberían de tener. O sea, porque funcionan para todo. O sea, y eso que dices es muy importante. O sea, hay también en un momento con los adolescentes en los que no hay un espacio, no se sienten como que pertenecen a un lugar. Y las artes les dan un lugar al que pertenecer, ¿no? Donde crean, donde se expresan, donde reniegan, ¿no? O se vuelven como... ¿cómo se llaman estos? Pues sí, donde expresan sus quejas, ¿no? De la situación, de lo que, etcétera. Entonces son posibilidades muy interesantes que no se han abordado al 100%. Y está muy cool. Yo recuerdo muy bien que en un taller que tuve... sobre las artes y las infancias decían, hemos tenido un boom en entender, bueno, no todos porque no está completamente, pero en entender que la mitad de la sociedad son mujeres y darles el lugar con esta perspectiva de género y entender que pues ellas están en una posición que debe de ser igual a la de los hombres. Dice, ahí hubo una ruptura. Ahora nos hace falta entender que la mitad de esa sociedad son infancias y adolescencias y la otra es adultos. Entonces dice, todo lo que creamos, lo creamos a partir de la mirada del adulto o la adultocéntrica y se nos olvida lo que hay acá, ¿no? Que son infancias y adolescencias y que no son para un futuro, sino que ellos se están viviendo en este momento y no se les toma en cuenta. Eso a mí se me hizo súper interesante. Y hay una posición que se llama participación infantil.
Y hay una exponente muy importante aquí en México que se llama María Morfín. Y tiene varios libros escritos y así. Y ella pone un ejemplo donde habla sobre que estaban tratando de implementar cosas para beneficiar a las niñas y niños en una comunidad. Entonces los adultos dicen, vamos a poner un parque y vamos a poner pasto y vamos a poner jueguitos y entonces un grupo de investigadores dicen, bueno, pero vamos a preguntarle a los beneficiarios, que son las niñas y niños, claro, a ver qué piensan ellos, ¿no? Porque todo esto está planeado desde el adulto que cree que esas cosas son para los niños. Entonces empiezan a hablarle a los niños porque era una zona de la periferia y cuando hablan con los niños y las niñas les dicen, ¿sabes qué? Bueno, no sabes qué, no, pues, pero les dicen como, no, es que no queremos un parque, con juegos de metal porque se ponen muy calientes y no los podemos usar y no, que no haya pasto porque aquí a veces vienen los vagos y se inyectan o beben y se quiebran los vidrios y no los vemos en el pasto. Entonces empiezan a dar como su visión desde las infancias y dicen, pues no, o sea, y ellos dicen, no, mejor que sea un lugar con concreto, con espacios de cemento para las bicis o para las patinetas, o sea, una visión totalmente diferente de lo que el adulto cree que es. Entonces, la participación infantil te dice como esta postura de que hay que trabajar con las infancias y adolescencias, pero también hay que involucrarlas para saber qué quieren, como eso que tú dices de, pues para que hagan sus bandas, sus playeras, sus camisas. O sea, no, ellos no quieren aprender cómo armar un circuito, ¿no? A lo mejor algunos sí, a lo mejor otros no, pero como darles la oportunidad de opinar para saber tú cómo ir, como dirigiéndote o así. Como... Perdón. Creo que ahí también tiene mucho que ver con una perspectiva de clase, incluso más allá de abandonar el adultocentrismo. O sea, creo que en ese caso específico también tiene que ver con una perspectiva de clase, pero totalmente conecto con lo que dices y un poco... Me despierta mucho esta frase que creo que es de las que más daño nos ha hecho como sociedad, que es las infancias son el futuro, ¿no? Ustedes son el futuro. Uno, porque ¿cuánta responsabilidad le estás dejando a alguien? Y dos, precisamente porque si soy el futuro, ¿por qué no me dejas participar de la construcción de ese futuro, no? O sea, pretendes que sea el futuro a partir de que cumpla 18, que ahí sea propositivo, que ahí sea crítico, que ahí sea etcétera. Pero antes de eso me pides que esté callado, me pides que esté proscrito de la comunidad incluso, porque ahorita todo el debate que se está dando, al menos en el mundillo de Twitter, capaz que ni es real, pero como es que los niños no tienen por qué estar aquí, ¿no? No tienen por qué entrar al cine a ver estas películas, ¿no? Que a veces viene desde buenas intenciones, pero muchas otras viene desde una visión adultocéntrica en donde simplemente no quiero que me molesten conductas propias de las infancias, ¿no? Sí. Gracias. ¿Qué opinas ahí? Yo quiero saber, o sea, si es... Perdón, pareció comentario, pero si era pregunta. No, pues sí, tienes toda la razón. O sea, ese es un problema muy grave que hay con las y los adultos que creemos que las infancias son el futuro y no les damos ese lugar en el que están. O sea, que ellos están ahorita viviendo la situación. O sea, es como negarles la existencia. Es muy extraño. O sea, varía también la sociedad en la que se desenvuelven. Pero pues sí, esa es, yo creo, una de las principales oraciones o reglas del adulto, como quitarle el peso y el valor a las infancias y adolescencias. Y luego a los niños, a los niños y niñas las relegas porque son seres no pensantes o como instintivos. Y luego cuando son adolescentes y tienen una postura de revancha, ¿no? De confrontar y todo eso, peor, ¿no? Es así como de... Si hay un grupo de adolescentes, ya están haciendo algo malo, claro. Háblenle a la policía porque están en la esquina, ¿qué están haciendo, no? Entonces, están en un proceso de reconocimiento, de ver al otro o a la otra, ¿no? De conocer sus posibilidades creativas, sociales, sexuales, ¿no? Y es así como, no, o sea, está súper mal que se junten, sepárense esos dos que están allá atrás
Pero no sé. Se me separa. Ese grupo se separa. Oye, ¿crees que el arte tiene el poder de hacernos mejores personas o no? Yo creo que sí. Ajá. Lo he visto y lo he vivido ahí en el programa. También, o sea, no veo esta idea de mejores personas como espíritus elevados, ¿no? Iluminados, sino como que pienso que una mejor persona es aquella que puede tener un pensamiento crítico de la situación, resolver problemas de alguna forma positiva y en beneficio de la sociedad o en beneficio propio y tener empatía. Creo que esas cosas son muy importantes para muchas problemáticas que hay. Entonces creo que sí te hace ser mejor persona, porque en las artes desarrollas empatía, observación, creatividad, ¿no? Entonces todas esas son herramientas que te van a servir para eso. O sea, es un paréntesis, pero creo que un poco que hay con el problema del machismo y el patriarcado es que los hombres no tienen una empatía hacia la figura femenina, hacia las mujeres. Entonces creo que las artes abogan mucho en esa parte de que los chicos varones desarrollen una empatía para los demás, para con los demás, incluso para con sus iguales, mismos, ¿no? Porque también hay mucha violencia que se ejerce entre hombres. Y eso se me hace súper importante. Creo que sí, el arte te vuelve una mejor persona y creo que la creatividad se usa en cualquier espacio, situación, todo para solventar alguna dificultad o problema o así. Sí, fíjate, yo también lo creo, pero también creo que no hace milagros. Sí. Pero sí, creo que tiene la posibilidad de, como bien lo mencionas, el hecho de empezar a ver las cosas desde un punto crítico, desde un punto de hacer un análisis crítico de la situación, ¿no? Y sucede mucho. Creo que sucede cuando se busca trabajar en colectividad, ¿no? El hecho de también creo que la vida del artista es una vida muy solitaria y que muchas veces todo parte desde la persona y para la persona, pero también cuando tu trabajo se incrusta en una colectividad, creo que ahí y una colectividad que trabaja justamente en beneficio de los demás, se desarrolla todavía más el hecho de la empatía, ¿no? Porque ya no nada más es pensar el resultado es para mí, todo es para mí, sino que estoy tratando de trabajar alrededor de algo. Y yo creo que al final de cuentas el trabajo institucional tiene que ver con el beneficio de los demás. El trabajo institucional tiene que ver con que, pues si es mi trabajo, estoy aquí, sin embargo, es el hecho de empezar a pensar en cómo poder llevar algo hacia las demás personas, ¿no? Y que los entornos mejoren. Y desde las infancias es muy interesante por el hecho de lo que me estabas diciendo, ¿no? De lo de ponerle atención a lo que los niños dicen. En la vida nos imaginamos, o sea, pensamos que lo que nosotros pensamos es bueno para ellos, ¿no? Sin embargo, pues no precisamente tiene que ser el caso siempre. Sí, también pasa que otra idea errónea que tienen las y los adultos es que escuchar a los niños o hacer valer sus derechos o respetar sus derechos es como de que el niño va a hacer lo que quiera. Ay, no, es que se van a salir de control. ¿Cómo vamos a dejar que es que no, ellos no pueden ser libres, todavía no están maduros, no están listos? Ajá. Pero ahí es un acompañamiento. O sea, no, obviamente que las infancias y adolescencias no tienen una madurez ideal, ¿no? Para tomar muchas decisiones. Pero es como un acompañamiento. Tiene un nombre específico que no recuerdo en este momento, pero es como ir acompañándolos, permitiéndolos participar, pero también teniendo tú una autoridad según la edad, ¿no? O sea, no vas a apoyar en el desarrollo de algo igual a un adolescente que a un bebé o a un joven de 28 años que a uno de 17, ¿no? O sea, vas como soltando un poco la posibilidad de desenvolverse, pero siempre como acompañándolo. Entonces también eso es como muy loco, que la gente cree que dejar que los niños y las niñas ejerzan sus derechos es como de, ay, ya, ellos van a hacer lo que quieran. Y ya se volvió un criminal. Ajá. Lo perdimos. Ya lo veo tatuado y en la cárcel. Así es. Oye, si tuvieras el poder de cambiar algo en la difusión y promoción cultural o artística en Chihuahua, ¿qué es lo que cambiarías? Ay, no sé, en la difusión.
Y en general, o sea, en todo, no nada más desde tu punto de trabajo, sino desde pues, la visión que tengas general. Yo creo que empezaría por volver a los espacios culturales sacralizados menos sacralizados. O sea, siento que los teatros, los museos, las casas de cultura siempre tienen como que una especie como de elitismo y no cualquier persona se puede acercar o se siente intimidada, entonces ya no se acerca. Ajá. Y esos deberían ser espacios o santuarios donde la gente tuviera ese contacto con las artes. Y creo que siempre son un poco agresivos o violentos con la gente de la comunidad del común, ¿no? O sea, con el público y así. Me pasó a mí cuando era adolescente del CEDART que iba a ir a una exposición en Casa Chihuahua y nos corrieron de Casa Chihuahua, o sea, en aquella administración. Y fue así como que, o sea, ¿cómo sacas a un grupo de adolescentes? Éramos como 20 y que están interesados en arte, que quieren ir al museo, ¿no? Y luego los corres del evento. Es así como eso dejó una mancha de por vida en mi existencia. Y pasa mucho con los teatros, ¿no? Que si vas vestido de cierta forma no te dejan entrar o te juzgan o te persiguen o... Entonces siento que eso sería como algo muy importante. O en los museos también creo que pues está difícil. Está chida esta parte de que el domingo es gratis el museo, pero pienso que deberían de buscar alternativas o nuevas formas de permitir que la sociedad se acerque a estos espacios culturales sin sentirse como violentada o extraña o juzgada, o como para que sean espacios de un encuentro real con las artes y que exista este acercamiento desde la institución a las comunidades. Pienso que esas dos cosas. Sí, a ver, Casa Chihuahua es, después de la pandemia era el hecho de que tenemos el aforo restringido. Por favor, regístrense para poder venir, etcétera. Y les gustó y se quedó. Entonces, para ir a las inauguraciones en Casa Chihuahua te tienes que seguir registrando, ¿no? Para asistir. Que la otra vez yo me metí sin registro, ¿no? Pero digo, no sé. No, pues es que iba pasando por ahí, no tenía pensado llegar, me acordé que había una inauguración, entré y luego, ya está registrado y luego, sí, pues pasé ahí y pues no pasé ahí, me fui derecho, ¿no? Entonces, pero justamente era el que se queda esto y a ver, o sea, no sé qué tan amigable a veces se vuelve el hecho de registrarte desde internet para algunas personas, etcétera, ¿no? Sí. Ya sería cuestión de hacer un análisis al respecto, ¿no? Y por ejemplo, yo recuerdo que Maga, ella en Casa Redonda sí ha hecho actividades como para que las infancias se acerquen, ¿no? Y conozcan el arte. Y eso se me hace muy chido, muy propositivo. O cuando se hacían las ferias de arte y ciencia, que teníamos mucho recurso porque eran de Alas y Raíces también. Cuando las hacíamos ahí en la Plaza del Ángel y... a lo mejor es un espacio muy difícil porque el montar esas carpas gigantes es mucho problema, ¿no? Y tienes que hacer y resanar y perforar y cuidar los cables de abajo, de la línea, de la luz, del teléfono, de todo. Entonces es un proceso muy largo, pero ahí la gente entra porque entra, o sea, no estás apartado en un centro especial donde no hay estacionamientos o donde la gente no puede entrar o donde no es paso de la gente, ¿no? Entonces ese espacio a mí se me hacía increíble porque a fuerzas la gente que salía de la Liber o de la Aldama o de todas esas calles llegaba a fuerzas, o sea... Sí, ves una carpa enorme. Sí, ese tipo de acciones se me hacen muy, muy interesantes y creo que es lo que debería de haber, o sea, estar en esos lugares que son de la gente, o sea, no son espacios que te intimiden, no son cosas que te frenen, o sea, estás llevándolo ahí y es súper, súper interesante. Desde la administración pública, desde el trabajo institucional, ¿tú qué harías con 35 millones de pesos? Ay, esto se me atrova. Ay, no, pues es que... pues hay una posibilidad muy grande de hacer muchas cosas.
Sí, 35 millones de pesos hacen muchas cosas. Ya, y no, pues es dinero. O sea, ¿qué harías con...? Tal vez no desde la institucional, desde tu trinchera, ¿tú qué harías con ese dinero si lo tuvieras? Obviamente enfocado al arte, no viajes a París o cosas así. Pues no sé, es que yo creo que hay muchas actividades culturales que ya están como obsoletas. Yo abogaría como por apoyar proyectos nuevos, artistas o producciones nuevas, como elevar a las nuevas propuestas o hacer más convocatorias, no sé. Obviamente destinarle mucho dinero a las infancias y adolescencias. Sí. Yo creo que desde, por ejemplo, desde tu conocimiento, desde tu área de trabajo, pues obviamente se pueden hacer muchas cosas desde ahí, ¿no? Desde retomar justamente la feria de ciencias con nuestro gran presupuesto, ¿no? Se puede, fíjate que ahora hicimos, por lo de la pandemia y el presupuesto que se destinó más bien a salud, ahora se habían cancelado las ferias de arte y ciencia, pero ahí desde las actividades de la Secretaría y del programa de Alas y Raíces diseñamos un proyecto que se llama el Festival de Juegos. Acaba de ser hace unos días, el domingo. Y estuvo súper increíble. O sea, porque principalmente lo habíamos dirigido hacia las artes y a las ciencias, como para que no existiera una diferencia entre ellas y cómo unas y otras se apoyan en su desarrollo. La creatividad en las ciencias y ciertas funciones químicas, físicas, visuales, etcétera, funcionan en las artes, ¿no? Pero ahora lo hicimos a partir del juego, el juego como una actividad lúdica, colectiva, popular, tradicional, ¿no? Etcétera. Y estuvo súper interesante, a pesar de que nos llovió mediodía, pero el resto del tiempo estuvo súper interesante. Entonces hay actividades que se pueden modificar y que son más interesantes, porque la Feria de Arte y Ciencia sí era muy interesante para las infancias, para las niñas, niños y adolescentes. Pero en estas actividades del juego tienen más o menos una perspectiva similar, pero involucra a toda la familia. Entonces ya no nada más eran los niños y las niñas solos que vienen de algunas escuelas o que a veces los traen los papás los fines de semana, sino que era toda la familia estaba involucrada jugando. Tuvimos actividades como de juegos tradicionales de la comunidad rarámuri, la arihueta, la bola. Hubo actividades de juegos populares como el mamaleche, la liga, juegos de mesa, juegos desde las artes, ¿no? Como más experimentales, como teatro de sombras o actividades de danza con bebés, ¿no? O sea, malabares, porque también tenemos ahí un grupo de artistas que son circenses. Y estuvo muy chido ver como a la abuelita con el niño, con la nieta, con el papá, la mamá, o sea, como generar una comunidad más grande desde la cultura. Y era como una feria de arte y ciencia, pero modificada a lo más lúdico y muy chido. Sí, vi las carpas. Bueno, y también vi algunas publicaciones, ¿no? Y sí se veía bastante. Fue ahí, ¿no? En Los Laureles, en esos jardines, ¿no? De Los Laureles. Que está muy chido porque los jardines están bien chidos, los jardines de Los Laureles. Sí. Aunque nadie vaya a Los Laureles, pero los jardines sí están. Sí, pues esa era como una intención, como para que se vayan acercando al edificio como una casa de cultura. Ajá. Y estuvo muy chido. A mí me gusta mucho, desde mi visión como artista, lo experimental. Yo creo que por eso le caí bien a las personas que estaban en esa administración en Alas y Raíces. Me gustan mucho como las técnicas surrealistas y el performance y la instalación y la intervención. Y cuando me toca coordinar esas actividades, me gusta como que sean así muy experimentales. Y hicimos una red con estambres, ¿no? Que era como una telaraña gigante entre los árboles y la hacían los niños. Y era una intervención, ¿no? O sea, se generaba otro espacio que no era un jardín, o sea, era una telaraña de colores y estaban los niños así atorados en medio de las redes.
y le gritaban a los papás, ¿no? Como de ven y así, ¿no? Y Ajá. está muy, muy chido. Me gusta mucho eso. Y pienso que es algo muy bonito porque usualmente cuando trabajas, tal vez por eso he durado tanto ahí. Ya llegué a la conclusión que el trabajo de oficina y el trabajo a veces en estas instituciones es muy pesado. Ser un servidor público a veces te dicen el síndrome del quemado, ¿no? Que ya como que te desgastas y ya así, pásale, no, ay, no trae el sellito, ay, le faltó una coma, no regresas ahí. Ajá. Pero algo muy chido de Alas y Raíces es que te cansas en el trabajo administrativo y en la gestión y todo, pero cuando ves el desarrollo de las actividades y ves eso que te pasó a ti de ver al niño con ¡guau! ¿Qué es esto? ¿No? O sea, es como un goce emocional, ¿no? Como que hay un beneficio emocional, espiritual, psicológico, diría yo. Uh-huh. Y eso como que dices, híjole, no, a la siguiente voy a hacer tal cosa y vamos a ver qué más logramos y pienso que eso es como que ese beneficio me ha hecho permanecer ahí por más tiempo. Porque si veo a otros compañeros que los del área administrativa, por ejemplo, que están cansados o así. Y una vez le dije a mi jefa, ¿sabe qué? Hay que decirle a nuestros compañeros del área administrativa que pues que vengan en estos momentos, ¿no? Para que vean que su trabajo no nada más es comprar, rentar, traer, pedir permisos, sino que, o sea, ese permiso que tú hiciste es esto, ¿no? O sea, ve la cara de estos niños o de estos adolescentes o sea, todo tu trabajo que tú crees que es mecánico y de números, pues beneficia, ¿no? O sea, y eso me hace como muy cool. Yo pienso que por eso he durado mucho ahí. Fíjate que yo sí veo algo muy satisfactorio en ver a los niños en actividades creativas, en el arte. Hace poco hubo en la Facultad de Artes algo que tenía que ver con el Día Internacional de la Danza. Entonces fueron pusieron unos templetes en los jardines y fueron varias compañías, ¿no? Y había una pues que llevaban a niños, ¿no? Y los niños estaban bailando. Entonces, a mí ver a un niño disfrazado en el escenario haciendo cosas a veces me causa mucha risa, pero risa así de que pues está haciéndolo y no importa, ¿no? O sea, no importa si sale bien, sale mal, etcétera. Nada. Entonces, esa libertad a mí me causa mucho bienestar ver la libertad en la manera como se expresan los niños. Y platicaban ya después, no me acuerdo quién me dijo, si Javier Venegas o alguien, de que realmente deberíamos de trabajar más con niños y lo decía porque no manches, ahí estaban comentando de que hasta Fernando de León estaba fascinado con eso y no lo conmueve nada y no sé qué tanto. Entonces, sí, ¿por qué? Porque es la expresión sin prejuicio, ¿no? Ajá. Eso es lo que me gusta mucho de las infancias y de las adolescencias, que poco a poco da tristeza ver cómo a veces se va perdiendo, ¿no? Por el sistema, ¿no? Que el sistema va tratando de limitar ciertas cosas, pero en los niños el que le des un pincel, en que lo pongas en un escenario, en el que le des un pedazo de papel, en el que haga algo, es simplemente hacerlo, ¿no? Hace poco estaba el coloquio de artes y se hablaba sobre la improvisación y había cosas que yo decía, era un manual para guiar la improvisación. Pues no es improvisación entonces, ¿no? Que yo estoy de acuerdo que a veces mucha de lo que uno improvisa es del conocimiento que uno ya tiene. Pero sin embargo los niños vienen a decirte que no, o sea, que no es cierto, o sea, que no es necesario. ¿Por qué? Porque no tienen este conocimiento técnico alrededor de algo o no están permeados por cierto pensamiento cultural alrededor de algo. Simplemente es un color y es un papel, simplemente son unas teclas, simplemente es algo que hacer y van sacándolo de una manera muy natural. Y eso se me hace muy reconfortante. Y deberíamos de recuperarlo en algún momento. Sí. Te iba a preguntar algunas cosas, aprovechando que es el mes del orgullo. Ah, no es cierto. No, es que la otra vez, a ver, ¿tú qué opinas al respecto? Yo estaba viendo algunas cosas. Sin nombres, sin nombres. No, sin nombres. No, pero no, más bien estaba viendo videos en YouTube y salía la reflexión acerca del capitalismo, ¿no? Y cómo el capitalismo empieza a absorber movimientos, ideas, posturas, etcétera. Y hablaban acerca de
del mes del orgullo, ¿no? De que a veces pareciera que ya es más un comercial de algunas marcas que realmente, pero por otra parte decían, pues es mejor que se sumen de una manera que no se sumen, pero ¿tú qué opinas al respecto? Pues, ay, no sé. Pienso más o menos algo así, o sea, pienso que sí lo usan como un mercado, que su intención principalmente es vender, o sea, y usan a la comunidad como un gancho, porque realmente no es un apoyo real, porque no están ahí en los momentos en los que la comunidad necesita ser apoyada, sino más bien, pues sí, pienso eso. Pienso que no está tan cool, que no es real pero no sé. No, pasaba mucho con el Black Lives Matter, ¿no? De cómo de repente el foco de algunas marcas empezaba como que a diluir el trasfondo de las cosas, ¿no? No sé si pasa lo mismo desde este otro punto, pero al final de cuentas es el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo va a absorber absolutamente todo lo que se le ponga, ¿no? Va primero a agarrar como que estas palabras clave, después lo va a analizar y después lo va a convertir en un producto para poder absorber ciertas cosas. Y yo creo que todos estamos a merced en algún momento de que el capitalismo absorba nuestras ideas y las transforme en algo que que le pueda vender a los demás, ¿no? Y digo, todos los movimientos están totalmente expuestos a ser absorbidos por el capitalismo. Yo le digo el efecto Dada. ¿El efecto Dada? ¿Por qué? Porque es como esa idea, ¿no? Del dadaísmo, de ser un antiarte y luego ser absorbido por el mercado. Sí, era como... a veces en las clases platicamos justamente de eso, ¿no? De que este movimiento artístico se rebeló en contra de la hegemonía del otro y se rebeló ante los cánones estructurales y el pensamiento alrededor de... ¿Para qué? Para convertirse ellos en el movimiento hegemónico, ¿no? Y después venía otro a decir, no, espérense, es que ustedes ya se vendieron al sistema. Nosotros somos los verdaderos revolucionarios en este aspecto. ¿Para qué? Para después volverse ellos los hegemónicos y después otros hegemónicos. Sí. Ajá, sí, totalmente. Entonces está interesante ese análisis desde ahí. Sí. Pues en referencia a eso del mes del orgullo, pienso que hay una problemática muy grande en general. O sea, que se está comprando esta idea de la diversidad para verse como inclusivos y pro algo, aunque no lo hagan realmente. Pero creo que la lucha de la comunidad también se está como diluyendo y pasa un poco como que existe también una situación en la que el sistema patriarcal beneficia a la comunidad de varones gays e invisibiliza a las otras partes, ¿no? que están en la comunidad. Como es la comunidad lésbica, la comunidad trans, pues se me hace muy fuerte eso, o sea, porque por lo general estas compañías que perpetúan ese machismo o ese patriarcado, poniendo a hombres guapos, musculosos, bonitos, rubios, amándose, ¿no? Y siendo felices en una familia perfecta con 2 niños güeritos y se pierde la visión, que es buscar beneficios para quienes menos tienen en la comunidad, ¿no? Que es la comunidad trans. Uh-huh. Y se me hace muy fuerte, o sea, pienso que es como pues parte del sistema y así. Sí, es como vamos a agarrar lo que es la familia tradicional heterosexual, pero la vamos a convertir en esto otro, ¿no? Y es en alguna ocasión, no me acuerdo no sé si lo comentaba con Seitel,
hablando acerca de, por ejemplo, cuando estas revistas de moda quieren ser inclusivas y ponen a personas en sus portadas, personas, cuando pasó lo de Yalitza, pues supongamos, ¿no? Un ejemplo más concreto. Y de ahí, pues obviamente, al final de cuentas, por una parte, gracias a eso, inmediatamente se refleja lo racistas que podemos llegar a ser en México. Pero por otra parte, a partir de ahí empieza como que a exponer a diferentes personas en sus portadas. Y una vez pusieron a una chica, también indígena, pero como que en determinado momento se ve o pareciera ser de que, ok, sí, vamos con la diversidad, pero la diversidad que nosotros queremos mostrar, que es justamente, por ejemplo, lo que mencionan, ¿no? Vamos a trabajar con la diversidad, pero es la diversidad que nosotros queremos mostrar, que son, ¿qué? 2 hombres blancos que tienen a sus 2 hijos güeritos, que tienen a 2 perros en una casa enorme, ¿no? Entonces, todavía se agarra una selección de decir, ok, claro, si perteneces a una comunidad indígena, puedes aparecer en la portada de Vogue siempre y cuando tengas estos rasgos, ¿sí? O sea, tampoco no vamos a poner a cualquiera, sino y el mismo capitalismo. Entonces ya dentro de la misma diversidad te está diciendo qué es aceptable para ellos. El sistema te dice qué es aceptable para mí. Dentro de tu diversidad voy a escoger. Y esto es lo que voy a venderles a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes lo dijeran de una manera mejor. A veces así lo veo y está... pues capitalismo al fin de cuentas. Y hablando de capitalismo, gracias queremos agradecer a la Secretaría de Cultura. A ver, pues son empresas que viven del capital, ¿no? Pero gracias a a un capitalismo responsable es de que este programa de estímulos estímulos al desempeño, voy a decir, ya todo traumado con la watch. Este programa de estímulos fiscales, el Ecanagüe, muchas gracias por diversificar la forma en la que distribuyen el dinero y poder apoyar a proyectos culturales. Fuimos beneficiados y gracias a nuestras empresas patrocinadoras como Superior Industries e Interceramic, que creyeron en este proyecto y que probablemente están creyendo en otros proyectos que están ahí sobre la mesa. Esperemos pronto saber de ellos. Ya para finalizar, siempre le hago una pregunta a nuestros invitados e invitadas, que es ¿en qué momento te has sentido una pera de olmo? Esta pregunta es ¿en qué momento es el caballo negro? Cuando es como que que no se espera nada, pero termina haciendo algo importante. Pues yo creo que el momento en el que entré a Alas y Raíces, o sea, en este momento que te comentaba que estaba haciendo el servicio social, no sé si iba por ahí la respuesta, pero creo que sí. Que cuando vas a salir de la academia, crees que lo que estás estudiando no va a servir para nada. Y que probablemente termines sin ejercer tu carrera o sin producir o buscando alternativas, porque el mundo cultural en el norte del país está como muy poco fructífero. Muy seco. Ajá, está muy seco. Y el hecho de haber llegado a este programa y que me ha permitido desarrollarme de muchas formas y que me ha permitido también tener beneficios muy interesantes y tener este contacto con las infancias y adolescencias. Yo creo que nunca pensé que mi habilidad en las artes y mi interés por la experimentación y el juego y todo eso pudiera servir para beneficiar a un grupo tan importante como lo son las infancias y las adolescencias del estado. Sí. Qué chido. Principalmente por el hecho de que te has mantenido en lo que haces, y eso habla de constancia, habla de compromiso y habla que realmente te gusta lo que estás haciendo. Entonces, para mí eso es como que algo muy importante en el trabajo que desarrollan las personas, principalmente desde lo institucional, ¿no? O sea,
Sí creo que se necesitan más personas comprometidas con su trabajo desde lo institucional, porque muchas veces vemos personas con buenas intenciones pasar por ahí y que lamentablemente no logran consolidar proyectos o no logran darle seguimiento a cosas, y simplemente por ser un espacio en el cual se renueva constantemente por administraciones, etcétera, el hecho de que te mantengas ahí, pues habla muy bien de lo que haces y habla muy bien justamente de la visión que tienes acerca de tu trabajo y principalmente con una población tan importante como son las infancias, ¿no? Entonces, eso está muy chido. Y fíjate que es algo con lo que coincido con mi jefa, mi jefa actual, que al principio era una de mis compañeras y luego a ella la ascendieron. Coincidimos mucho en repetir esta situación, ¿no? Porque ella también se ha profesionalizado en este espacio. Ella es administradora y ahora es la coordinadora estatal. Y tratamos como de replicarlo. Y este año constantemente estamos haciendo diplomados en algún aspecto de la cultura infantil. Y este año estamos tratando de que se den estos diplomados en distintos municipios, como para profesionalizar a más artistas o creadores o personas dentro de la arte y la cultura, para que miren hacia las infancias y adolescencias y se especialicen en esos temas. Entonces, pienso que no nada más es estar ahí, sino tratar como de replicarlo, ¿no? Que no nada más se quede contigo, sino que se vaya como expandiendo la visión. ¿De qué manera? Bueno, ya otra pregunta de parte de las que ya íbamos a terminar. ¿De qué manera, desde Alas y Raíces o desde lo institucional o desde tu trabajo, independientemente, abordas las dinámicas de trabajo con las infancias desde una perspectiva de género? Sí, hay esta intención, este trabajo, este esfuerzo justamente por involucrar esto desde el trabajo, no sé si de Alas y Raíces, pero sí desde lo que tú haces. Sí, uno de los ejes del programa es que todo tiene que tener esta perspectiva de género e inclusión de la diversidad, de las diversidades y de la diversidad sexual. Es un tema muy fuerte porque muchas personas como que se asustan y dicen, no, ¿cómo vas a hablar de la homosexualidad y de la diversidad sexual con las infancias? Y no volvemos a ese punto, o sea, que no escuchas a las infancias. Todos conocemos a nuestro compañerito de la primaria que sabíamos que pertenecía a la diversidad sexual y siempre se le hizo bullying, o cuando creciste un compañero, un amigo, un familiar, Entonces, a través de las artes, el abordar el respeto por la diversidad, no hablarlo directamente, obviamente, porque hay temas que todavía no van a comprender, o sea, o no son de su interés, pero puedes abordar la diversidad de ciertas formas. Por ejemplo, el programa en el solo título es cuando se trabaja con niñas, niños y adolescentes. También la perspectiva de género es súper importante. Nosotros nunca hablamos de los niños quieren esto, o este es la feria o el día del niño, ¿no? Es como desde las infancias hay que abordar esta perspectiva de género de las niñas y los niños, las adolescentes o las y los adolescentes, ¿no? O en palabras en general, infancias y adolescencias, ¿no? Siempre la niñez o algo así. La niñez, ajá. Y es como con pequeños pasos o pequeños detalles en cómo desarrollas todo, y se lo pedimos a nuestros artistas y talleristas. Nosotros revisamos previamente todo lo que se realiza ahí, entonces es como, ¿sabes qué? Aquí hablas un poco así y pues no está bien, mira, revisa tu vocabulario o revisa tales los derechos de las infancias, o te sugerimos que modifiques esta parte, o como que vamos también capacitando en esos temas a las y los artistas que trabajan con nosotros, para que exista esa visión desde esa perspectiva. Por lo general solemos como que separar en cajitas, y esto de institucionalizar cosas y de celebrar, ¿no? Por ejemplo, ahorita te decía el Día de la Danza, etcétera, ¿no? Solemos como que ponerles fechas. Ahora pasa con lo del mes del orgullo, ¿no? Ha tocado de que, por ejemplo, en el Día Internacional de la Mujer se trabaja desde la Secretaría de Cultura con actividades, o la temática se torna desde esta manera. Desde aquí,
desde este punto, desde este mes y con las infancias, ¿hay actividades enfocadas a o simplemente es algo que está fuera del radar y es algo ya más comercial que realmente activista? Sí hay. Aquí en Chihuahua estamos planeándolo. Okay. Estamos viendo cómo está funcionando en ciudades más como importantes como Ciudad de México, Ajá. Guadalajara, ¿no? Así. Alas y Raíces está en todos los estados o en la mayoría. Ajá. Hay una coordinación estatal en cada uno de los estados. Y en estos principales hay ciertas actividades. Y nosotros estamos esperando a ver cómo funcionan estos primeros acercamientos de forma directa. Pero ya tenemos ahí como una idea, porque obviamente, o sea, yo desde mi postura de hombre gay, pues trato como de que esté como incluido un poco. Y mi jefa es súper abierta también y me gusta mucho trabajar con ella porque permite que se realicen muchas cosas y a ella también le interesa mucho esta situación. Y es muy interesante porque, por ejemplo, en Ciudad Juárez hubo en una biblioteca unas cuentacuentos drag. Entonces eran drag queens y estaban haciendo narraciones, ¿no? En una biblioteca. También hay talleres de Vogue, de ese baile como que hacen... Ya. Ajá, sí. En Ciudad de México hay de eso. Hay un pequeño como evento que se hace en pro de la diversidad en las infancias. Y hay un artista, que no recuerdo el nombre, es que soy súper malo con los nombres, perdón, que él es de teatro. Ajá. Hace narraciones y obras de teatro y así con perspectiva de la diversidad. Y en una feria de arte y ciencia lo trajimos en la Plaza del Ángel. Y él hace unos talleres con los niños y las niñas donde les dice, ¿saben qué? Viene un amigo mío que viene de otro planeta, él es marciano, ¿no? Y es un marciano. Y pues me está diciendo que cómo es aquí la vida y empieza así a narrar y a involucrar a los niños, ¿no? ¿Y ustedes qué les dirían? Y no sé qué. Y luego yo le dije que aquí hay niñas y hay niños, pero no me entendió. ¿Cómo le explicarían ustedes? Y luego, ¿cómo son las niñas? Y luego, no, pues las niñas tienen el cabello largo. Y luego, ok. Pero entonces los niños no tienen el cabello largo. Y luego hay un niño que tiene el cabello largo. Ajá. No, sí, también. Entonces, no, los niños y las niñas no son diferentes por el cabello largo. Luego, entonces... No, las niñas usan vestido. O sea, y empieza a abordar así como temas súper chidos. No, que las niñas juegan con muñecas y... o sea, los niños no pueden jugar con muñecas. No, pues sí. Entonces eso no va a ser diferente. O sea, empieza a hacer así una lista. Pero él les plantea la idea de cómo le vas a decir a un marciano que hay gente diferente, ¿no? O sea, entonces se empiezan a romper ahí las barreras de las diferencias entre niño y niña. Y empieza a entenderse que hay un punto en el que él aborda que todos somos diferentes, pero todos, o sea, no es que haya géneros o que haya ciertas divisiones de clase o etcétera. Y está súper interesante. Entonces, pues sí tenemos como que ahí la idea de hacerlo. Ajá. Pero Chihuahua todavía es una... Todavía no está listo. Sí, no está listo para esta conversación. Sí, esperemos que pronto, porque yo he visto ya como adulto joven que las juventudes ya tienen una perspectiva muy libre de las situaciones. Sí. ¿No? O sea, he hablado con adolescentes de que no, yo soy género neutro, yo soy... yo a veces batallo para entender, pero... Digo, lo he visto pasar por la facultad, sí. ¿No? O sea, desde... Pues los chavos cada vez llegan con más... Los chavos, la chaviza. Música de vejez. Sí, música de vejez. Pues cada vez están más abiertos y más abiertos. A ver, y también se menciona, ¿no? Cada vez están más abiertos, pero los que tienen pensamiento conservador cada vez son más conservadores. Es algo extraño, ¿no? Y bueno, no es extraño, yo creo que es una reacción a... O sea, porque entre más diversidad, pues más aversión hay y más fuerte se ponen las personas conservadoras, ¿no? Entonces, los jóvenes que sí son menos, eso es bueno. Los jóvenes que son muy conservadores, son muy conservadores. Pero cada vez hay más apertura, cada vez hay más cosas que a veces digo, a ver, Google, ayúdame porque no sé de qué están hablando en este momento.
Pero sí, Chihuahua sí se me hacía difícil todavía como para... No va a faltar con los niños, no. Sí, ha pasado. Nos ajá. subimos a la página de Alas y Raíces en Facebook como difusión o así sobre la diversidad en las infancias o las infancias trans o las infancias así. Y sí recibimos a veces comentarios así muy agresivos. Sí. De, no, ¿cómo puede ser que la institución? Y luego, pues es que es un derecho de la infancia, ¿no? O sea, el respeto y el autoconocimiento a su sexualidad, ¿no? O sea... Igual bueno, volvemos a este punto en el que la gente escucha que las infancias tienen derecho a ejercer su sexualidad y ya imaginan que los niños y las niñas van a tener actividad sexual. Ajá. Y no, o sea, el reconocimiento de tus genitales, el aprender a decir no, a comunicar lo que está pasando con tu cuerpo, etcétera. Eso es un reconocimiento de la sexualidad, ¿no? O sea, no... La gente se va luego así, o sea, a como tienen su mente de sucia. Pero no, o sea, en las infancias es un abordaje diferente, ¿no? O sea, y está como muy interesante. Pero sí hay como personas que se ponen muy intensas a veces. Sí, claro, no. Sí, en la facultad tenemos maestras que se ponen bien intensas con varias cosas. Pero al final de cuentas ayuda porque ayuda. A mí me gusta mucho porque a veces ayuda a desenmascarar, ¿no? Pero algo, y es un caso muy, muy particular, ¿no? A veces le atribuimos, y es este contraste, ¿no? A veces le atribuimos que una persona es intolerante por la edad y no precisamente tiene que ser intolerante por la edad, porque yo veo muchas personas mayores que intentan entender las cosas y no son intolerantes, y entonces la edad no es un factor para la intolerancia. Sí, a veces sí puede decir, es que no entiendo esto y me da miedo, etcétera. ¿Por qué? Porque no me tocó vivirlo, pero eso no justifica el que haya ese tipo de reacciones. Sí. Por eso creo que es importante la visibilidad, o sea, que se vuelvan visibles las personas de la diversidad, que nos volvamos visibles, porque a veces es como de, como no lo ha visto la demás gente, no se ha normalizado. Y yo entiendo, a veces yo he entrado como que en pequeños conflictos con compañeros o así, y es como de, o sea, no te estoy pidiendo que lo entiendas, pero no me o sea, no me vayas a faltar al respeto, ¿no? O sea, no me importa, pues, si lo entiendes o no es mi obligación enseñarte y porque es muy desgastante. Pero, o sea, es mi derecho y es tu obligación respetarme y es como... Se me hace muy cool que los jóvenes y adolescentes lo vivan tan abiertamente y se me hace chido, ¿no? Como cualquier persona, o sea... pues sí. Lo que decías ahorita, ¿no? De que les llegan estos comentarios de ¿cómo es posible que la institución? Pues es que la institución justamente es la que debería de ver por todos, ¿no? O sea, ya si tienes un espacio privado, pues bueno, ok, lo fundas y lo trabajas con base a tu ideología y tus pensamientos, ¿no? Pero la institución no puede permitirse eso. ¿Por qué? Porque la institución está para todos, o sea, y para todas. No es un lugar que diga, híjole, pues aquí no cabes, pues no. Y luego está en la ley. O sea, está en la ley, señora. Está en la ley. Oye, ya para finalizar, recomiéndanos a artistas chihuahuenses. Ay, artistas chihuahuenses. Artistas chihuahuenses. Ay. De cualquier área, escritores, teatreros, bailarines, plásticas. Hay varias personas a las que yo admiro mucho y yo se los he dicho y es así como soy tu fan, o sea, no sé por qué la sociedad está en contra. Mi mejor amiga se llama Alejandra Torres. Ella es poeta. Alejandra Torres se han mencionado en este programa y se ha mencionado en juntas de trabajo y esperamos tenerla pronto por aquí. Si ves este programa, que ojalá lo veas, estamos pensando en que nos aceptes una invitación. Me gusta mucho cómo ella aborda la poesía. O sea, ella estuvo en el CEDAR también. Entonces, ella tiene como que una visión muy amplia, ¿no? De las artes. Me gusta mucho su poesía, me gusta mucho cómo la aborda. Se me hace muy como natural, como cotidiana. A mí se me dificulta a veces leer cierta poesía y hay cosas que ella escribe que, o sea, es como las imágenes y lo que dice y eso me hace muy interesante. Y ha estado en varios encuentros y ha participado en muchas cosas, tiene publicaciones y todo. Creo que ahorita forma parte de un colectivo que se llama Cibola.
Ajá. Cíbula. Y están como muy movidos el colectivo en general. Ahí está también Aranza. Creo que Aranza estuvo aquí en el programa. También, ay no, a mí me encanta. Hay gente que yo creo que no lo entiende. Yo se lo he dicho a él muchas veces. A mí me encanta el trabajo de Armandino Pruneda. Ok. Me encanta. A mí también me gusta el trabajo de Armandino. No he visto mucho, pero lo que he visto me gusta. A mí se me hace muy fuerte, muy directo y muy honesto. Yo siempre le digo, es que se me hace que es súper honesto, porque he visto a otras personas que en la plástica que tratan de ser como sucios o grotescos y que dices, ugh. Y luego tiene el nombre de la obra así de repugnancia onírica, subliminal. Y oye, dices, de Arturo Hinojos no vas a estar hablando. No te creas. Saludos, Arturo. Y no, a mí no me convencen. Se me hace así como que, ay, ¿estás tratando de hacerte el raro o el artista maldito? No sé, no me gusta. Pero desde que yo conozco a Armandino, que he visto cómo ha evolucionado su dibujo, se me hace muy interesante. Y siento que él es así, o sea, él de verdad tiene una visión muy profunda y fuerte de las cosas y lo que hace siento que son como retratos desde la oscuridad de la sociedad reales, o sea, no se me hace como jugar, como que yo siento que él no está jugando, como que de verdad hay una conexión que él tiene con esa parte oscura de la violencia, de la oscuridad en el alma de las personas, de esa parte erótica muy agresiva. Se me hace muy interesante, muy interesante. Sí, el trabajo de Armandino es bueno. Yo tuve la oportunidad de coincidir con él en la clase de fotografía de la Facultad de Artes y como que al principio, no, es que va a estar muy fuerte mi proyecto, no sé qué tiene, o sea, no pasa nada. Y sí estaba muy chido, ¿no? Y dices, se ve guardando las proporciones muy Nan Goldin, ¿no? El trabajo crudo, fuerte y real y honesto. Eso estuvo muy chido. Eso es realmente honesto. Y por ejemplo, yo una vez no le permitieron exponer en la Facultad de Filosofía, creo. Tan mojigatos. Le quitaron ahí su exposición y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué si, o sea, hay escritores tan oscuros y tan intensos que tu obra a mí se me hace perfecta para que estuviera en filosofía y letras, ¿no? O sea, para que la vieran, para que hablaran sobre ella, ¿no? O sea, a mí me encanta, me encanta. Y siento que no le han permitido el espacio, pues, porque Chihuahua. #Chihuahua. Sí. Entonces, ellos dos y ¿quién más pudiera ser? Así del trabajo. Ay, no sé. A ver, gente. Pudiese pensar en alguien que trabaje con infancias. Pues es que ya tuvieron a Javier López, como del circo. Javier López trabaja chido. Hay un grupo de artistas que son Jorge Mendoza y Joshua Franco, creo, que ellos tienen una compañía que se llama Teatro. Los de teatro. También creo que ellos se han especializado mucho. Constantemente están saliendo del país, ¿no? Para seguir como creciendo en su preparación. Y lo que hacen se me hace muy, muy interesante dentro del área como circense. Uh-huh. Son ellos dos. Creo que se han ido uniendo más personas ahí al grupo de teatro, pero se me hacen muy, muy interesantes. Ellos y hay una compañía nueva, no tan nueva, pero que yo siempre trato de hablar de esto porque creo que rompe la visión de los artistas. Lunia Teatro para Bebés. La encabeza Natalie Pro. Okay. Natalie Pro. Si necesitan sus contactos, yo se los puedo pasar. Ella hace teatro para bebés y ha estado en eventos nacionales de festivales para las primeras infancias. Trabajan de 0 a los 3 años, creo, 4 años. Ha de ser eso, ¿no? No, el teatro para bebés es una joya sensorial. O sea, hay música, hay una historia. O sea, no es nada más como sensorial, sino hay toda una historia, hay estímulos visuales, sonido, ¿no? Todo está en calma. Son para pequeños grupos. O sea, no es como para todo el teatro, sino son 15 bebés con sus 15 adultos acompañantes. Parece como que más inmersivo, ¿no? Sí, me imagino.
súper inmersivo e íntimo y así cálido y además ellos traen como esta visión de que así como tenemos esta onda de que los espacios no están adaptados para las personas con discapacidad, que no hay rampas, los baños no están listos, preparados para el espacio para que entren en silla de ruedas, el teatro no tiene espacios para las sillas de ruedas o guías para las personas ciegas, ¿no? Etcétera. Ellos traen como esta onda de los espacios, como comentabas ahorita, no están preparados para los bebés, ¿no? O sea, los baños de hombres no tienen cambiadores, porque si tú como papá llevas a tu bebé, ¿dónde lo vas a cambiar? O no pueden entrar bebés, está prohibido, porque hacen ruido, porque lloran, porque no hay un área de lactancia, ¿no? Entonces es como de por qué estos espacios no están preparados para los bebés, las y los bebés, para los padres, las madres cuidadoras o etcétera, ¿no? Es como... Y todo el espacio está dispuesto para eso. Y desde el principio te dicen, no importa si lloran, es normal, puedes dar pecho, puedes... Entonces, todo el espacio se prepara y se me hace muy fuerte, o sea, porque preparas todo para que 15 bebés disfruten de una experiencia artística. Y es como... No manches. O sea, la gente vuelve a pensar, ay, pero son bebés, ni se van a acordar ellos qué. Entonces... Pero... No va a tener nada que ver en el futuro de su desarrollo. Sí. Pero, o sea, toda esa experiencia que va a tener el bebé y el acompañante o el grupo con el que va es como súper fuerte. O sea, es que son como a mí, no sé. Y siento que yo me imagino que debe haber más cosas que yo no sé en otras áreas y con otras perspectivas o movimientos. Pero desde las infancias y adolescencias ha sido como... increíble yo todo lo que he descubierto y visto y así. No sé si es mi percepción al respecto, pero creo que de lo que hablas de las infancias, como que hay mucho trabajo, o por lo menos más trabajo, desde las artes escénicas hacia trabajar con la niñez, ¿no? Más... Obviamente también las artes plásticas tienen esto de que los talleres, que esto, bla, 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 etcétera. Pero no sé, y tal vez ahí estoy súper equivocado, si las artes escénicas se han preocupado más por investigar acerca esto que hablas de 0 a 3, o sea, no, se me hace muy, muy difícil de entenderlo todo el hecho de cómo se trabaja y cómo se planea y cómo se estructura un trabajo para una personita que sí, probablemente lo va a olvidar, ¿no? Pero, o que ni siquiera es consciente de eso, pero que al fin de cuentas ayuda a desarrollar otras cosas que no tanto es el saber una historia, etcétera, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves tú desde Alas y Raíces, el hecho de que todo esto escénico se ha preocupado más por investigar acerca de cómo trabajar con las infancias, o también desde las artes plásticas existe esto, porque pues bueno, digo, las artes plásticas desde que lo primero muchas veces es el contacto con la pintura y con el hecho de trabajarla, ¿no? Pienso que más bien es que es más común eso que dices, o sea, es más común que las plásticas estén directamente relacionadas con la educación, porque en el preescolar siempre ves eso, ¿no? Como de trabajar con materiales, plastilina, colores, formas. Claro. Que es una visión más educativa, más que experimental o experiencial. Y se nota más porque creo que ahora en las áreas escénicas, como no se hacía, creo que se ve como wow, pero creo que las artes plásticas sí son como más naturales, como que se da como que, sí, regálale al niño acuarelas y va a ser algo, pinte y haga. Sí. Y que haya como estas experiencias más como profesionales dirigidas a las infancias, como que se nota mucho, pero sí hay, o sea, no se me hace muy... Por ejemplo, hay mucho con los adolescentes, se hacen mucho como actividades como de video y de grabar cosas. Y ahora que está el TikTok o las historias o así, como que hacer pequeñas grabaciones y acercarlos a como la onda de las artes visuales, ¿no? Y es como más de adolescentes, como más... Ok, yo conocí a alguien en algún momento que hablaba acerca de la danza para los niños muy chiquitos, ¿no? Que lo que buscaba simplemente era hacerlos conscientes de su cuerpo, ¿no? Y de moverse y de
por ejemplo, uno como adulto dice, caray, ese hueso no lo conocía. O, bueno, uno ya que es grande y que a veces no sabías que tenías un hueso ahí o un músculo ahí que te empieza a doler. De esta danza con los niños era el objetivo principalmente, no era el hacer una coreografía, ¿no? Sino era el que el niño pudiera explorar las capacidades de su cuerpo, ¿no? Y saber hasta estirarse, moverse. Y aparte, pues tiene que ver con algo de salud, ¿no? Entonces, sí. Pues qué chido el trabajo con las infancias. Nos quedamos con artistas, nos quedamos con... ¿Ya no tienes ninguna recomendación? No, yo creo que no. Muy bien. Si sale algo ahí me lo mandas y lo publicaremos en algún momento. No, ya. Vamos a... hemos descuidado mucho nuestras redes, discúlpenos, pero ya vamos a retomarlas al 100%. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por invitarme. Fue una plática muy amena, fue algo que desde cierta manera un tema muy desconocido, ¿no? Para mí, el trabajo desde las infancias. Entonces sí, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias al equipo, muchas gracias a Che Luis, que está ahí en los controles, muchas gracias a Seitel, que también está ahí atrás con sus grandes colaboraciones. Y principalmente muchas gracias a la Secretaría de Cultura, al programa de estímulos fiscales LK Nahueame y a Superior Industries e Interceramic, que nos apoyaron para poder realizar este proyecto. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.